Hola, hola, bienvenidos nuevamente, una vez más, a nuestro espacio de entrevistas aquí en Terapias con Jim. Para mí es un placer y un honor, por supuesto, tenerlos de vuelta aquí en mi canal. Hoy tengo a una invitada maravillosa. Ella es Mariana Zambrano, periodista y especialista en temas de crianza y apego, diplomada en neuropsicopedagogía en la primera infancia y además es creadora de la cuenta Soy Mami Valiente. Entonces, bienvenida Mariana. Hoy la entrevista va a tratar acerca de la crianza respetuosa, de cómo influyen esos primeros años de vida en el desarrollo del ser humano. Entonces, bueno, muchísimas gracias una vez más por estar aquí, Mariana. Te doy la bienvenida a mi espacio. Gracias a ti, Jim, por la invitación, con todo gusto. Maravilloso. Bueno, mira, la primera pregunta, yo creo que esto es un tema maravilloso para todo el que sea padre o el que quiera hacerlo, ¿no? ¿Qué significa la crianza respetuosa? Sería como que la primera pregunta básica para entrar en materia. Sí, fíjate, la crianza respetuosa es un proceso, digamos, que cada papá va a adaptar según el proceso como va viviendo el desarrollo de su hijo. Claro, ¿qué incluye este proceso? Así como lo indica la crianza respetuosa, es prácticamente una disciplina amoldable, que poco a poco con tu hijo tú vas a poder ir adaptando según las necesidades que tenga tu hijo, necesidades fisiológicas, necesidades emocionales, necesidades básicas, y vas a ir poco a poco orientándolo a que él tenga una conducta y digamos una disciplina en casa apropiada, también para que se pueda desenvolver en escenarios y en espacios de la mejor forma posible, ¿no? Digamos, en esta disciplina respetuosa, los padres lo que tratamos de tener es una comunicación amplia, profunda y directa con nuestro hijo, o en este caso los padres con sus hijos, o el cuidador directo del niño, si en este caso no es su mamá o su papá, si vive con los abuelos o digamos con otro adulto que esté a cargo de él en este proceso de la infancia. Y a medida que va creciendo el niño, ayudarlo a que tenga conductas adecuadas según su edad y por supuesto acordes, ¿no? Esto tiene mucho que ver con disciplina, esto tiene que ver mucho con el tema de los no castigos. Más bien explicarle al niño en la crianza respetuosa se fundamenta y se hace un llamado al no castigo, por el contrario, a explicarle si el niño no procede a hacer algo bien, las consecuencias que tiene su acción. Y si te fijas mucho, esto está muy relacionado a cuando ya somos adultos y vamos entendiendo cómo funciona el día a día y cómo funciona la vida. Y sabemos que si hacemos algo que no está bien, algo que nos va a acarrear un sinfín de situaciones, pues tendremos consecuencias. Entonces está muy bien adaptado a la crianza respetuosa, a la disciplina positiva y que básicamente deberían poco a poco los papás ir adoptando. Es un proceso de aprendizaje continuo porque evidentemente no venimos con un manual para ser padres. Esto poco a poco se aprende y es vivencial. Claro. Mariana, con el tema de los castigos, quisiera que hicieras un poco de hincapié en ese tema, porque eh, tengo muchas personas alrededor que no entienden eso. Dicen así como que, ay, se porta mal y entonces, ¿qué hago? No lo castigo, entonces lo premio, entonces, ¿cómo lo crío? ¿Cómo lo educo? No puedo entender que no se pueda castigar a un niño. Eso no lo entiendo. Entonces, como que hacia esas personas que no comprenden bien eso, ¿cómo hago si el niño se porta mal, si no me hace caso? Si hace con lo que dijiste anteriormente antes de estar en cámara, una pataleta, y cómo manejo yo esa situación si de repente incluso, porque suele pasar mucho cuando los niños están en la calle y hacen, se comportan con algunas actitudes que a los padres no les gusta, entonces después te voy a castigar. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa situación, gestionar esa situación con los hijos y mejor explicado con el tema del castigo, ¿no? Claro, fíjate, esto tiene que ver mucho justamente con gestión emocional. Voy a partir, te voy a responder, pero voy a partir, voy a regresar o viajar un poco en el tiempo y me voy a ir a los niños bien pequeños entre 1 y 5 años, donde están en la niñez. Es muy normal que tengan pataletas, esto es un proceso de autorregulación y todos los niños tienen que pasar por esta conducta y por esta situación. Ahí ellos van a descubrir que se sienten molestos, que se sienten bravos, que están frustrados por algo, que de repente querían tomar un juguete, pero ese juguete no lo podían agarrar en ese minuto y se frustran y
hacen lo que se llama un berrinche, se tiran al piso a llorar o lloran incontrolablemente. Y las pataletas tienen como distintas fases, ¿no? El momento más álgido, que es cuando comienza, cuando se da la frustración. El momento intermedio, que digamos es cuando el padre o nosotros el adulto tratamos de mediar con el niño y de que él entienda qué le está sucediendo. Oye, mi amor, estás molesto porque no te puedo comprar lo que quieres que te compre en este minuto. Explicarle al niño a que él comprenda la emoción que está sintiendo y la resolución del conflicto. Cuando resolvemos este conflicto es cuando, digamos, más abrazamos al niño o le damos ese apoyo emocional que necesita, y allí termina la pataleta. Nunca se puede, no, tiene una pataleta, me doy la espalda, porque el niño va a sentir que no está siendo considerada su necesidad. Entonces yo recomiendo, sí, a los padres nunca tomar esta actitud, al contrario, entender que el niño va a pasar por estas 3 fases que yo te mencionaba y tratar de canalizarlo lo mejor posible. Obviamente, a medida que la edad va pasando, pues estas pataletas tienen que ir disminuyendo. Si no disminuyen y el niño va pasando en edades, ya no tiene 3 años, 4, 5, tiene más edad y continúa haciendo pataletas, pues ya esto habría que verlo entonces con un especialista, porque se considera que ya no es el proceso en las edades en el cual el niño debe pasar por esta fase. Como es una fase de aprendizaje, pues él tiene que aprender y avanzar. Ahora, con el tema de los no castigos, los premios, esto los papás tienen toda la razón, tienen muchas dudas y se preguntan, bueno, ¿qué hacer? Bueno, eso de castigar es algo muy antiguo. Digamos que las tías o incluso nuestras mamás o muchos parientes utilizaban esta metodología que incluso llegó a verse en etapas escolares. Colocaban al niño, vamos a decirlo así, la realidad cruda, lo apartaban del grupo del salón y lo bloqueaban, lo ponían aparte. Bueno, hiciste algo mal, estás castigado. O incluso le daban reglazos. En la época de mi madre le daban reglazos en la mano. Sí, fíjate, y ahí hay una violencia, evidentemente. O sea, yo por ejemplo escucho estos casos y me asombro, porque claro, ahora obviamente según cada país y el Ministerio de Educación, esto lo ha ido regulando, no se puede hacer. Los educadores, por supuesto, no tienen que tener este tipo de comportamientos, ni los padres tampoco, porque esto es violencia. Ahí ya caemos en un grado mayor. Imagínate, incurren en una situación mucho mayor, que es violencia, puede ser verbal o puede ser física, en este caso agresión física. Entonces, cuando se les daba el reglazo al niño, o cuando el niño se apartaba del grupo y se castigaba. Fíjate, un niño que acaba de hacer algo y está frustrado porque le dijeron que eso no lo debía hacer y lo regañaron y lo expusieron ante los demás. Imaginemos una situación de salón de clase, la maestra diciéndole, eso no lo debiste haber hecho, y toda la cuestión, y se lo dice de una forma un poco pasada de tono. ¿Qué va a suceder con el niño? Se siente ridiculizado el niño, claro. Por supuesto, y además no va a entender, porque la comunicación no está siendo la más idónea, no va a entender cuál fue el error que él cometió para no volverlo a repetir. Entonces, lo principal es tener una comunicación directa con el niño o la niña, en este caso, sea cual sea el caso, explicarle, ¿verdad?, lo que está pasando. Bueno, mira, te estoy corrigiendo porque esto no lo debes hacer. No lo debes hacer porque las consecuencias van a ser esta y esta. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si no es un castigo? Por ejemplo, porque yo considero un castigo, por ejemplo, mira, no vas a ver la televisión o no puedes tomar el teléfono o no puedes salir o la salida que te dije que íbamos a hacer, no la íbamos a hacer. Eso para mí es un castigo. Para otras personas quizás puede ser algo más fuerte. Para mí eso es un castigo. Sí, hay algunos papás o algunas personas, como tú muy bien dices, que plantean eso. Yo lo que propongo, al contrario, es, digamos, como la metodología de los 3 llamados de atención. Bueno, tú le dices al niño, mira, ya yo te expliqué, esto no se debe hacer, si lo vuelves a hacer, la consecuencia va a ser esta. Y si el niño lo vuelve a hacer, ahí ya entonces ponerse firme como papá o como mamá y decirle, bueno, mira, como hiciste esto, que te dije que no lo hicieras, no es, ¿te acuerdas que yo te había prometido que íbamos a comer helados el sábado? Ahora no vamos a comer helado el sábado. Porque entonces el niño va a decir, bueno, mi papá me quiere
es si yo hago únicamente lo que él me está pidiendo, y si no lo hago, me quita beneficios, me quita cosas que me complacen, me quita tiempo para compartir. Entonces yo por eso no recomiendo, digamos, no la salida al parque que le había ofrecido, no recomiendo que se hagan este tipo de cosas o quitarle por un rato el televisor. Mira, el programa favorito que te gusta, que comienza a las 7 de la noche, no lo vas a ver, ¡pum!, apagarle el televisor, porque entonces sucede eso. Yo lo que recomiendo es una corrección continua. No lo voy a castigar, pero le voy a explicar las consecuencias que puede tener. Por ejemplo, pensemos en el bullying. Un niño que está diciéndole gordita a otra niña, no, que tú eres gordita, no, que tú eres gordita, y la niñita se siente mal. Entonces, la mamá o digamos la persona que está bajo cargo de esta niña le comenta a este otro papá, mira, lo que pasa es que tu hijo le dice gordita a mi hijo y a mi hija eso le afecta, porque si ella está un poco pasada de peso o no, eso psicológicamente le afecta. Entonces, explicarle al niño que no lo debe hacer sin llegar al castigo, explicarlo y sentarle, mira, lo que tú estás haciendo va a repercutir negativamente en la niña, la vas a hacer que ella se sienta afectada, se sienta triste. ¿A ti te gustaría que te pasara eso? Probablemente los niños son muy sinceros. Los niños no pueden mentir, ellos te van a decir, no, obviamente no. Entonces no lo hagas más, no lo hagas más, sin necesidad de incurrir en el castigo. Es lo que yo recomiendo. En la amenaza, ¿no? Sí, si lo sigues haciendo, entonces viene como que el subsiguiente castigo. Claro, ¿no? Y algo importante, esto es, mientras el adulto está formando al niño, esto no es que, bueno, lo hice hoy y no me funcionó, ¿para qué lo voy a hacer mañana? Mejor lo castigo. No, o sea, esto es continuo, porque la disciplina positiva para que pueda tener resultado es algo continuo en el tiempo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fácil. Imagínate que tú le dices al niño, estás hablando con un niño de 4 a 5 años y le estás enseñando a que él sea organizado y ordenado. Entonces, bueno, se cambió su ropa y la tiene que colocar en el cesto donde va la ropa sucia. Y tú se lo pediste a tu hijo. Bueno, hijo, guarda la ropa donde debe ir, y el niño no lo hizo. El segundo llamado de atención que yo te decía, o sea, te pedí que lo hicieras, por favor hazlo, porque no podemos tener esto desordenado y te corresponde hacerlo a ti. Entonces, claro, ya el niño sabe que como le hablaste en otro tono, bueno, si no lo hago, mi mamá me va a hablar un poco más fuerte, mi mamá, no vamos a decir me va a reclamar, pero mi mamá va a tomar otra actitud y yo voy a tener consecuencias. Es eso, y eso es continuo. Sin incurrir, bueno, es que si no lo hago, mi mamá no me va a llevar a comer los helados que me prometió. Claro, porque lo asociaría a eso, ¿no? Como a la falta de amor. Mamá me quiere si me porto bien, mamá me quiere si recojo la ropa, mamá me quiere si hago la tarea, etc. Exactamente, o mamá me quiere si saco buenas notas, pero ¿qué sucede si es un niño que no se le da muy bien algunas materias, digamos, en la edad escolarizada? No se le da muy bien, digamos, la matemática, pero tiene buenos resultados en otras materias. Le va muy bien en deporte. Entonces, bueno, mi mamá solamente me quiere porque yo tengo que mejorar la matemática y tengo que esforzarme al máximo para poder rendir, porque si no, mi mamá me va a prohibir, no sé, salir con mis amiguitos que tanto me gusta jugar en el patio. O sea, hay niños que definitivamente todos los seres humanos tenemos cualidades y virtudes que se nos dan para una cosa o para otra. Y eso poco a poco tenemos también como nosotros como adultos irlo entendiendo. Entonces es un acompañamiento, más bien, si él no es bueno en la matemática, no lo castigues por eso. Colócale un profesor que lo apoye, y si no puedes pagar un profesor, no sé, hay tanta metodología ahora, clases virtuales, o sea, buscar alternativas, pero no lo castigues, digamos, porque de repente no está sacando buenas notas. Mira, Mariana, desde la mirada sistémica, desde las constelaciones familiares, que es mi área de experticia, nosotros trabajamos con el tema del proyecto sentido. ¿Qué significa esto? Que nosotros trabajamos con la preconcepción, la concepción, la gestación y el nacimiento de la persona hasta los 3 años, hasta los primeros 3 años de vida. Eso sería el proyecto sentido, ¿no? Que en constelaciones familiares es como que se forman muchas creencias y muchos patrones y se traen a colación desde generaciones, ¿no? Desde la mirada sistémica, que es lo que yo trabajo. Ahora, desde tu mirada profesional, también, pero en el área de tu experticia, que es el trabajo directamente psicopedagógico con los niños,
Esta parte de cuando la madre está embarazada, por ejemplo, vamos a hablar del tema de la gestación, las emociones y las vivencias de la madre, desde la mirada psicopedagógica, igual afectan afecta al desarrollo del niño y del ser humano. Por supuesto, totalmente. Fíjate, cuando la mujer está en gestación, la mujer ya, digamos, toma conciencia de que está embarazada, porque ¿qué sucede? Las primeras semanas de gestación, probablemente en la concepción, la mujer no sabe que está embarazada y se vienen muchos estados y cambios de ánimo, pero una vez que, digamos, la mayoría ya pasa ese primer mes, y descubre que está embarazada, vienen un sinfín de emociones y sensaciones que son muy normal en los 9 meses de embarazo, pensando en un embarazo a término, que la mujer va a atravesar. Entonces, hay hormonas que digamos que son las endorfinas, que son que es la hormona de la tranquilidad, uno se conecta con la alegría, la buena vibra, y está todo lo contrario, que es la hormona de la adrenalina, el estrés, no me siento bien, la ansiedad, todo eso está relacionado con esas hormonas. Y esa hormona, nosotros o la mujer que está embarazada, le transmite esto al bebé en el útero y automáticamente hay una conexión. ¿Por qué? Porque la mujer y el bebé, o el bebé en formación, en este caso porque me refiero al bebé que está en crecimiento en el útero, tiene la primera conexión de vida es con la mamá. Todo lo que sucede es directamente relacionado a su mamá. Entonces, lo que la mujer vaya viviendo durante estos 9 meses de embarazo va a tener dirección, va a tener relación directa al comportamiento futuro que va a tener incluso el niño, porque automáticamente, mientras ella está viviendo estas emociones, se las transmite al bebé. Por eso es que es recomendable para todas las mujeres embarazadas en estos 9 meses de embarazo, tener un apoyo, un buen ginecobstetra, que elija un buen ginecobstetra, que se sienta apoyado por que se sienta tomado en cuenta si tiene alguna pregunta, alguna preocupación durante el embarazo y que se pueda gestionar, y tener un buen apoyo familiar. Porque la mujer está embarazada, pero también es importante pensar que hay otras aristas importantes, la familia, el complemento, ¿no? Ojalá tener el apoyo paterno y la vinculación paterna también durante durante la mujer está en gestación, el acompañamiento paterno de, bueno, estar pendiente de sus controles, el acompañamiento que haga el hombre en este sentido también va a afectar emocionalmente a la mujer. No va a vivir un embarazo de la misma manera a nivel emocional, incluso a nivel psicológico, una mujer que ha tenido un embarazo deseado, que cuenta con su pareja, que se siente en armonía con su entorno, y que no está produciendo esa hormona del estrés, por el contrario, a una mujer que tiene todo lo opuesto, ¿no? La pareja no está con ella, no fue un embarazo deseado, no llegó en el momento idóneo, el bebé o simplemente fue un embarazo inesperado. Entonces, eso va a desarrollar emocionalmente una situación distinta. Y efectivamente eso se le transmite al bebé, porque incluso el apego, cuando hablamos de apego en la crianza, no comienza cuando el bebé nace, cuando es neonato, sino desde el momento en que está en el útero de la mujer. Ahí ya comienza el apego. ¿Por qué? Porque idealmente la mujer pueda sentirse feliz con el embarazo que está teniendo, a pesar de que también sabemos que la mujer cuando está embarazada sufre, bueno, a sufrir de vómito, malestares y toda esta situación que se da. Pero más allá de eso, poder pasar, digamos, como la página y conectarse con su propio interior, conectarse con ese bebé que está lleno de vida dentro de ella, que es algo maravilloso, que es una etapa que va a pasar, y bueno, ojalá poderle hablar, poderle cantar, poderle expresar, te estamos esperando, estamos contentos, hoy fuimos a la primera consulta a verte, y toda esa sensación el bebé lo va a sentir. Así como de la misma manera, los doctores recomiendan que la mujer cuando está embarazada no fume, no tome. ¿Por qué? Porque todo eso se transmite directamente por la placenta y lo siente el bebé. Entonces no es un tema solamente de salud, de lo que la mujer, digamos, puede consumir, ¿no? Me refiero a consumir, fumar o tomar alguna bebida, sino también a este proceso emocional. Entonces el apego
que también está todo el apego cuando el bebé nace, ¿no? Que también es una etapa maravillosa, pero se vive distinto. Comienza desde que la mujer está embarazada. Y precisamente cuando el bebé nace, ¿qué tan importante es ese apego en las primeras horas de vida del bebé y por supuesto la lactancia materna? En todo este tema que estamos hablando tanto de la crianza respetuosa como del buen desarrollo del ser humano, en psicológico, ¿no? Fíjate, Ginger, es súper importante la pregunta que me acabas de hacer porque yo lo defino como una triada, ¿no? El proceso del embarazo, el parto y lo que se vive cuando ya el bebé nace y la lactancia. Ya yo te explicaba este tema de la gestación, ¿no? Pensemos en el parto. Ojalá que la mujer tenga un parto respetado. Si está en proceso de contracciones, que sea acompañada y que ella se pueda sentir lo mejor posible en ese proceso. Y ya cuando el bebé nace, obviamente también que pueda tener, ojalá de inmediato, si fue un parto y si fue una cesárea de la misma manera. Ahora justamente muchos doctores en Latinoamérica están abocados, incluso en Europa, en que si es una cesárea, poner el bebé encima del pecho a su mamá y que tengan ese primer contacto y que eso no se prive, porque eso es algo que ya automáticamente hace gestionar el apego entre ambos. Entonces, hay un apego y hay una contención emocional. El bebé está sintiendo por primera vez el contacto de su mamá lo está viendo por primera vez, después de toda esa sensación que vivió. Imagínate si fue un parto que duró varias horas y ya por fin logra tener a su bebé añorado en sus brazos. Entonces ahí ya comienza un apego y comienzan a cubrirse necesidades fundamentales que el bebé va a tener, porque el bebé va a llorar y probablemente va a llorar justamente porque necesita comer, tiene hambre, y ahí la mujer entonces va a poner toda su disposición para amamantarlo, y ojalá que en ese proceso de la lactancia pueda tener un acompañamiento, si es en la clínica del hospital, por alguna enfermera, por alguna matrona, mientras se va adaptando, ¿no? Porque ojalá pueda darle pecho. Y pues si no puede darle pecho por alguna circunstancia en específica, pues tienen que recurrir al uso del biberón. Y claro, ya no quiere decir que, bueno, porque la mamá está usando el biberón desde el momento que nació su bebé, no va a formar el apego. Muchas mamás se sienten culpables con esa situación. Bueno, es que no pude cubrir muchos meses la lactancia materna. ¿Qué hago? Bueno, definitivamente se vive un proceso si la mujer puede vivir la lactancia con su bebé, porque hay un acompañamiento, porque lo siente, porque los dos se aprenden a conocer y es un proceso irrepetible. Incluso en algunos libros hay citas que relatan que de acuerdo a cómo sea el periodo de lactancia del bebé, si es a pecho o es a biberón, se va a crear una afinidad distinta con su mamá. Entonces, claro, lo fundamental y lo que piden en su mayoría los doctores es que se pueda vivir la lactancia materna exclusiva y por un periodo, bueno, hasta donde se considere prudente según cada caso de cada mamá, porque cada caso es muy distinto. Sería inapropiado que yo te diga, no, bueno, ideal la lactancia hasta tal edad, pero hasta donde se pueda priorizar y mantener, ¿no? Y si no pudo dar pecho, en este caso la mamá, mi llamado es a que no se sienta culpable y a que genere de igual modo el apego seguro con su hijo, que es cubrir las necesidades básicas de su hijo: contención, acompañamiento, el entendimiento, por supuesto el amor, el abrigo. Allí se va formando ese lazo del apego y por ende el vínculo que van generando los dos. Yo tengo un video muy bueno en el Instagram de Mami Valiente, @soymamivaliente, que valga la promoción que me estoy dando también, donde explico un poco más a profundidad la diferencia entre el apego y el vínculo, porque se cree que es lo mismo, pero realmente no. Uno depende del otro. Entonces es bien importante que los papás puedan considerar hacer un apego seguro e idóneo con su hijo desde el embarazo y mantenerlo por el resto de la vida, porque algo que no te he dicho, para no alargarte tanto, y me puedes hacer otra pregunta, me imagino yo que me quieres preguntar otra cosa, pero importante que no te he dicho es que de acuerdo al apego que se forme
con tu hijo o con la hija, o el cuidador, la persona que está a cargo de este bebé, forme con el bebé y con el niño, va a ser el comportamiento de este cuando sea adulto. O sea que esto tiene incidencia en nuestro comportamiento cuando seamos adultos, nuestro comportamiento emocional y también a nivel psicológico. Cómo vamos a vivir nosotros la vida tiene mucho que ver con ese apego que nosotros recibimos. Si fue un apego seguro o fue un apego inseguro. Claro, claro. Bueno, y hablando de toda esta situación, por supuesto, ya venimos hablando desde la gestación, luego empezamos a hablar del tema de ese nacimiento y del primer apego con la lactancia materna y todo esto. Entonces, ahora, ¿qué tips nos pudieras dar para poder cerrar con broche de oro esta entrevista? Para esa crianza respetuosa, para los niños, por lo menos en esa primera etapa, que es diferente a la segunda, porque ya es otro tema a partir de los 4 años, pero por lo menos de los 0 a los 3 años, ¿cómo pudiera, qué tips le pudieras dar a los padres para generar esos afectos, esos lazos de afecto, ese apego y esa crianza respetuosa que se merecen los niños? Me encanta esta pregunta y te puedo decir que fundamentalmente los niños desde los 11, 12 meses, incluso mucho antes, desde los 6 meses, cuando ya comienzan a sentarse y empiezan a pasar por estos indicadores de desarrollo que son muy normales. Todos los bebés, nosotros los seres humanos, tenemos unos indicadores de desarrollo según nuestras etapas y edades, primer mes, segundo mes, tercer mes y así consecutivamente que debemos cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los 6 meses ya el niño ojalá que se siente, entre los 8 y los 10 meses el gateo y así consecutivamente. Cuando ya llegan a los 12 meses es fundamental para generar, o incluso antes, como te digo, desde mucho antes, generar el jugar con tu hijo, el relacionarte con tu hijo, el empezar a sentir el balbuceo, el abrazarlo, el apurruñarlo, el hablar de la comunicación continua. Eso es fundamental para crear desde esta etapa una buena relación que perdure. Cuando tú me preguntas en relación a la disciplina positiva, esto se va a ir logrando de a poco. A medida que va pasando en edad, pues vamos, digamos, teniendo una comunicación distinta, ¿no? No le vamos a hablar igual a un bebé o tratar de corregir a un niño de 2 años, que algunos papás dicen, oye, mi hijo tiene 2 años, está en una etapa súper difícil, ¿qué puedo hacer? Claro, porque el niño se está aprendiendo a conocer. Y no le vamos a hablar igual a un niño de 2 años que a un bebé de 6 meses. Entonces, lo importante es tener una comunicación también asertiva con el niño y, por supuesto, guiarlo apropiadamente, jugar, como bien te decía, que se sienta que él es importante. Si los papás tienen que trabajar, evidentemente tienen que dejarlo a cargo de alguien más, o con esta etapa de la pandemia que incluso estamos viviendo y todo se ha transformado, pues tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia y esto es algo que a todos los adultos nos pasa. Oye, pero pierda rápido la paciencia. Pues yo entiendo que soy la mamá, pero ¿qué hago? No, o sea, como aprender a conocernos nosotros y respirar para poder tratar con el niño según su edad. Sí, porque Y lamentablemente ponernos también, y disculpa que te interrumpa, pero haciendo la incisión que acabas de mencionar con el tema de la pandemia, es que es lamentable porque se han visto cómo las cifras de violencia intrafamiliar han aumentado con este tema del confinamiento. Entonces, precisamente lo que estás diciendo, pues hay que respirar porque tenemos que entender que los niños todavía no se autogestionan, no tienen ese autocontrol, no tienen esa autogestión emocional. Entonces, claro, es importante que entendamos que somos nosotros los adultos los que tenemos esas herramientas. Los niños se las proporcionamos nosotros. Entonces, de verdad que es complicada esa situación con el tema del confinamiento y la pandemia, ¿no? sí, por supuesto, y aprender a crear empatía con ellos. Eh, los niños son muy sabios y se dan cuenta de todo, te decía yo hace algunos minutos, entonces ponernos también al nivel de ellos, ¿no? Si se sienten incómodos, ansiosos, porque justamente por la pandemia no podemos salir a jugar con ellos. Los niños pequeños, los de 1 a 3 años, también necesitan tiempos para correr, para esparcirse, para tener contacto con el aire fresco, para poder liberar
y evidentemente ahora con la pandemia pues eso se ha tenido que reducir en muchos casos por completo, en otros, dependiendo del país en el que se encuentre cada persona, pues hay un método distinto. Se puede salir fines de semana, no se puede. Entonces, justamente crear y explicarle al niño, bueno, mira, estamos viviendo esto, claro, no lo va a entender de la misma manera, digamos, no lo va a entender de la misma manera un niño de 3 años a un niño de 8 años. Claro. Porque al de 8 años ya tú le puedes explicar un poco más abiertamente lo que sucede y lo entiende, porque también está en una etapa escolar donde probablemente se vio privado de ir al colegio y tuvo que utilizar el método de clases online. Pero un niño de 3 años o de 2 años no va a comprender por qué no está saliendo tan frecuente. Entonces, utilizar esos espacios para acompañarlo, para jugar y para poder relacionarnos con ellos y generar esos vínculos. La disciplina positiva, como yo te decía, es algo constante y de continuo aprendizaje. Es como un proceso evolutivo. Automáticamente, mientras los padres van ejerciendo este tipo de acciones y de técnicas con el niño, poco a poco tienen que ver el resultado positivo en lo que se le está pidiendo y en lo que se le está educando al niño, porque al fin y al cabo todos los papás tenemos algo en común, queremos hacer niños felices para que sean adultos felices. Así es. Qué bonito. Qué bonita frase para cerrar. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. De verdad, un placer que estuvieras en este espacio, que nos explicaras. Creo que a todos los padres o futuros padres van a querer ver esta entrevista porque realmente son datos de oro, ¿no? Son tips de oro y es información bastante relevante porque es eso, ¿no? Al final es trascender lo que vivimos. No podemos seguir apegados a un pasado porque es que a mí me hicieron esto, porque a mí me criaron así, porque entonces nos anclamos en lo mismo y no trascendemos esa situación. Y la idea es ser mejores, la idea es crecer, aprender, honrar ese pasado, verlo, mirarlo con respeto y entendiendo que ellos no pudieron hacerlo de otra forma, pero nosotros sí podemos hacerlo, podemos llenarnos de herramientas y trascender esas situaciones para hacer seres humanos más confiados, más amorosos, más conectados con con su esencia, ¿no? Por supuesto, así es. Entender que nuestros padres o los adultos que estuvieron comprometidos con la crianza o con nuestra crianza lo hicieron de la mejor manera que pudieron, Sí. según la educación que tuvieron y según el año o la etapa en que estaban. Ahora hemos evolucionado. Afortunadamente tenemos el internet, tenemos muchas herramientas, tenemos coach, tenemos especialistas, o sea, podemos recurrir a tantas alternativas para que, bueno, si se nos presenta una duda, como yo bien te decía, nadie está aprendido. Claro. Todos, al contrario, eso es a diario, ¿no? Entonces, recurrir a esas herramientas y, bueno, hacerlo lo mejor posible con nuestros hijos o con los niños que nos rodean. Así es. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Yo por aquí abajo voy a dejar tus redes sociales para que te sigan y bueno, nada, en otro momento seguiremos ampliando este tema que bueno, tiene muchísima tela que cortar. Sí, verdad que sí. Bueno, te agradezco mucho la invitación y también tu gentileza para estar en este canal con esta entrevista. Vale, gracias a todos por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Gracias, chao.